Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema de un belga e iniciamos así una serie de países europeos que nos faltaban después de la miniserie que hicimos de Rusia y la Unión Soviética. Maurice Maeterlinck, este poeta belga, nació en Gante el 29 de agosto de 1862 y murió en Niza el 5 de mayo de 1949 con 86 años. Poeta, dramaturgo y ensayista belga en lengua francesa, principal exponente del teatro simbolista. Sabemos que en Bélgica hay dos lenguas oficiales e históricas, el francés y el flamand, el flamenco originario de Bélgica también. En 1896, con 23 años, al terminar sus estudios de leyes, se traslada a París y abandona el ejercicio profesional y se dedica por entero a la literatura, convencido de que en la escuela simbolista de la poesía estaba el futuro del arte. Se adhirió a este grupo y se fue, como decimos, en 1896 se radicó en París. Años antes, en 1885, publica sus primeros poemas en la revista literaria Jeune Belgique. En 1886 abandona la profesión, se va a vivir a París, se conoce a los grandes poetas que estaban en ese momento en París, Stéphane Mallarmé y Villiers de l'Isle-Adam. Este último, y la amistad con él, con Maurice Maeterlinck, le da a Villiers de l'Isle-Adam, le da a conocer el idealismo alemán, Hegel y Schopenhauer, que estaban en boga en la intelectualidad europea. En esa misma época también traduce Maeterlinck un antiguo místico flamenco del siglo XIV llamado Ruy Broek el Admirable. Traduce un cántico llamado Ornament de Nos Spirituel, que le llevó a descubrir las riquezas intuitivas del mundo germánico, muy alejadas del racionalismo predominante en la literatura francesa en aquella época. Con este espíritu, y notablemente influido por Novalis, entra en contacto con el romanticismo de Jena en torno a August y Friedrich Schlegel y la revista Atheneum. Revisar los poemas diarios, el miniciclo que hice de Alemania, está Novalis y está Friedrich Schlegel. Precursor directo esta revista y estos autores del simbolismo. En sus obras publicadas entre 1889 y 1896 se refleja esta influencia germánica. Su primer libro de poemas, Los invernaderos cálidos, Serre chaude, publicado en 1889 por Léon Vanier, que era el editor de Paul Verlaine, refleja su adhesión al simbolismo. En 1890 se vuelve famoso en el ambiente artístico gracias a las crónicas muy positivas de su dramaturgia que hace el escritor Octave Mirbeau. Conoce a Georgette Leblanc, artista de teatro y notable intérprete, que comienza a presentar sus obras de teatro. Será su compañera también en los siguientes 20 años. En 1919 contrae matrimonio con la joven Renée Daon.
como decimos, en 1895, viviendo en París con su actriz e intérprete de sus obras de teatro, Georgette Leblanc, creará 2 años después, en el 97, a fin de siglo, en la Villa Dupont, un salón literario al que concurren, entre otros, los más famosos de la época que pasaban por París, por ejemplo, Oscar Wilde, Paul Fort, Stéphane Mallarmé, Camille Saint-Saëns, Anatole France y Auguste Rodin, el escultor. Son numerosísimas las obras de teatro que salen en esos años. Peleas y Melisanda, 1892. El Tesoro de los Humildes, 1896. La vida de las abejas, 1901. Y no solo obras de teatro, sino en prosa y estudios. La inteligencia de las flores, 1907. Mona Havana, 1902, y El pájaro azul, 1908. Le conceden el Premio Nobel de Literatura en 1911. Luego, en 1937, ingresa a la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia. Viajó luego a Estados Unidos, donde se ejerció de profesor de literatura por varios años y se quedó en ese país para separarse de la terrible Segunda Guerra Mundial que asolaba toda Europa. Regresa a Europa y se radica en Francia, donde fallece, dijimos, con 86 años en 1949. Vamos a leer un poema de Maurice Maeterlinck, este gran visionario del teatro, de la renovación estética de la dramaturgia, que es uno de los grandes dramaturgos al lado de Henrik Ibsen, en Chekhov y Strindberg, por ejemplo. Vamos a leer un poema que se titula Chanson, la primera canción, que la he traducido en francés especialmente para vosotros en Poema Diario, y que dice así. Lo encadenó en una gruta, hizo un cartel en la puerta. La Virgen olvidó la luz y la llave cayó al mar. Esperaba los días de verano, ha esperado más de 7 años. Todos los años pasaba un transeúnte. Ella esperó los días de invierno y su pelo, mientras espera, recordó la luz. Lo buscaron y la encontraron, se arrastraron entre las piedras e iluminaron las rocas. Una noche vuelve a pasar un transeúnte, no entiende la luz y no se atreve a acercarse a ella. Cree que es una señal extraña, cree que es una fuente de oro, cree que es un juego de ángeles. Da media vuelta y se va otra vez. Maurice Maeterlinck, gracias por tus obras, gracias por aliar la dramaturgia con la poesía, como has hecho en tu tiempo tan felizmente. 1 minuto de poesía cada día puede cambiarnos la jornada, nuestro mundo y cambiar el mundo de todos también. Vamos a ello. Gracias por ver estos programas, amigos.